Buenas tardes. Con motivo de la contingencia sanitaria que vivimos actualmente, en la Secretaría de Extensión y Cultura hemos mantenido nuestras actividades culturales a través de los medios digitales y a distancia que así nos lo permiten. Gracias por acompañarnos en esta transmisión de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la que tendremos el agrado de conversar con tres importantes artistas de Nuevo León, con la particularidad de que nuestros tres artistas invitados de Nuevo León nacieron fuera de nuestro estado. Esther González en Tampico, Tamaulipas, Gerardo Cantú en Nueva Rosita, Coahuila, y Guillermo Ceniceros en El Salto, Durango. Pero los consideramos de nuestro estado porque aquí se formaron como creadores en el taller de artes plásticas de nuestra universidad. Son pues nuevoleoneses y universitarios por adopción y frutos. También los tres comparten el haberse formado inicialmente en Monterrey y después haberse marchado a continuar su formación y su actividad creadora en otros rumbos. Lo primero que quisiera plantearles es esto de los pinceles peregrinos. ¿Qué significa para un pintor, para un artista visual, el vivir en diferentes lugares? ¿Es importante para su formación? ¿Se refleja en su obra? Recuerdo que un filósofo muy importante como Kant vivió toda su vida en una pequeña ciudad alemana y esto no fue un obstáculo para que hiciera una obra esencial en la filosofía. ¿Qué pasa con los pintores? Quisiera cederle la palabra a Esther González para que nos hable de esto de los pinceles peregrinos, cómo se dio en el caso de su circunstancia personal. Maestra Esther, la escuchamos. Bien, los pinceles peregrinos, para mí en este caso significa una necesidad de investigar al mundo, de buscar otras formas en otro lado, en otra parte. Pero lo más importante no es el pincel propiamente peregrino, sino la obra que sea peregrina, más que una. Eso es una necesidad en cualquier artista plástico o en cualquier persona. Bueno, ahora, ¿qué tiene que decirnos sobre este tema el maestro Guillermo Ceniceros? Bueno, a propósito de los pinceles peregrinos, estoy pensando no tanto en mí, sino en pintores que han sido un peregrinar constante. Sin embargo, se puede peregrinar aún sin ir a lugares lejanos. Ahora, a través de los medios modernos de comunicación y de los libros, está uno enterado de dónde anduvieron estos pintores o dónde anduvo uno mismo y qué hay en esos lugares, que generalmente nos topamos con que hay grandes construcciones, preciosas construcciones, como lo serían los museos, como serían los lugares donde hay historia. Por ejemplo, en China, la ciudad prohibida de China, que es un museo abierto. Los otros lugares semiocultos, como son las tumbas de los Ming, que son un museo cerrado, porque está cerrado y hay que ir a una especie de sótano para ver todo lo que había ahí, y es un museo. Y otros lugares, como en Tokio, donde hay un museo de blanco y negro, no hay nada en color, o en Nazca, que es un museo abierto al cielo, donde hay unos grandes dibujos en el piso que miden cientos de metros, casi kilómetros, de dibujos estampados ahí y que han perdurado por cientos de años. Y así en otros muchos lugares donde uno puede ir o puede no ir y conocerlos a través de los libros, a través de las películas, a través de los videos, y otro tipo de viajes pues se pueden hacer cuando uno entra de alguna manera a los libros y puedes conocer los viajes que hizo
Marco Polo, los viajes que hizo Américo Vespucio o Darwin u otros personajes. Y es una forma constante de estar viajando a través de todos los medios que tenemos ahora, medios de comunicación y de conocimiento de ese tipo de cuestiones. Muy bien. Muy bien, ahora, ¿qué nos tiene que decir el maestro Gerardo Cantú? Sus pinceles sí han sido bastante peregrinos, han andado por muchos lados, y eso, ¿cómo se ha reflejado en su obra, por ejemplo, eso de que haya estado en Praga, que haya estado en España, en París, en Cuba, y luego allá en la Ciudad de México también mucho tiempo, hasta que creo que un temblor un temblor muy feo, el del 85, lo hizo regresar a Monterrey y hasta abrir aquí el taller de arte experimental. ¿Cómo ha sido qué tiene que decir el maestro Gerardo de esto del el pintor viajero? Bueno, mira, la cosa es que ese inventado temblor más bien afectó a mi esposa, Marinés. Yo no sé si yo estaba acostumbrado o no, pero a mí la verdad me interesaba desde aquellas fechas estar en Monterrey, producir cosas para aquí, para mi estado, estar en contacto también con las gentes de la universidad, lo que nos pasó a todos. Nosotros somos esencialmente mi generación y la generación de Esther y de Guillermo, somos muy universitarios, Claro. muy gente que gracias a la universidad pudimos desarrollar nuestra carrera de pintores. Esta cosa de que, pues, una provincia de 250,000 habitantes con la que se inició la escuela de pintura o el taller de pintura, porque mi escuela era un taller. En ese tiempo, pues eran periodos de posrevolución y de posguerra. Empezaban a existir la efervescencia y el interés por la cultura. Eso era muy importante. Y en esos tiempos, pues realmente ¿qué te podría decir? Hubo mucha gente en la época especialmente de Lázaro Cárdenas en que se empezaron a interesar por verdaderamente cambiar este México nuestro, por hacerlo profundamente cultural, como siempre, como lo que nosotros tenemos de historia, y sacarlo de toda una serie de imposibilidades que teníamos como estudiantes. Entonces, yo siempre tuve el anhelo también de poder conocer directamente los museos, como cualquiera de mis compañeros. Tuvimos la suerte, el compañero Ignacio Ortiz y yo, de que nos dieran una beca a los checoslovacos, ¿no? Pero primero fue una beca de la universidad del licenciado Raúl Rangel Frías para ir a México, y estuvimos como 2 años y medio, 3, algo así. Y luego después una beca, esa nos la dieron los checos. Yo quería ir a Europa, lo que pasa es que eran tiempos, pues, ¿qué te diría?, muy especiales, donde la posguerra hacía que los países europeos no tuvieran preocupación por dar becas, ni París, ni Madrid, ni, ¿qué te diría?, ni Roma, menos Londres. Estaban todos muy amolados económicamente. Y entonces, en sus propósitos de darse a conocer Checoslovaquia en ese tiempo, ahora en República Checa,
nos dieron la facilidad de estar allá. Fue muy bueno. Yo quisiera que todos los jóvenes regiomontanos, especialmente, tuvieran la oportunidad que nosotros tuvimos de poder estar allá en Europa y poder ver a nuestro México desde allá, que es realmente interesante, de poder estar viviendo en un país que no es el nuestro, para poder ver mejor nuestro país. A mí me gustaría... En la universidad tenemos ¿Perdón? un programa de intercambio en el que van muchos estudiantes de nuestra universidad a diferentes universidades europeas y de aquí de América Latina. Es un programa que apoya la Fundación UAN y lo que en aquellos años se hacía en pequeña escala, porque había pocos recursos, ahora se hace ya con cientos de estudiantes. Cientos de estudiantes de nuestra universidad van a otros países y cientos de estudiantes de otros países vienen a estudiar un semestre en nuestra universidad. De modo que cuando ustedes fueron a Checoslovaquia, Abelardo Treviño y Félix Cortés Camarillo y Julián Guajardo, porque era como una pequeña misión cultural regiomontana por allá en la Universidad Carolina, fue una anticipación de lo que ahora se hace en una escala mucho mayor. Quisiera ahora yo dar pie a un segundo tema que se refiere a lo siguiente. Antes de preparándome para esta conversación, tuve oportunidad de ver una entrevista que está en YouTube con la maestra Esther González, y ahí le pedían que si se podía autodefinir a sí misma, y ella dijo: sí, yo podría decir que soy una investigadora en las artes visuales. Y a mí me pareció un tema muy interesante, cómo el creador también es una especie de investigador, a veces casi como un investigador científico. Es decir, el creador a veces, cada obra es diferente y las obras tienen diferentes exigencias, pero sí, casi todas requieren algún tipo de investigación, algunas veces investigación histórica, otras veces investigación sobre los materiales, investigación de apoyo para las cuestiones de la composición, desde la geometría hasta cualquier otra cosa de la física. ¿En qué sentido podemos decir que el creador, el pintor, es un investigador cuando crea su obra? Quisiera ahora comenzar con el maestro Guillermo Ceniceros, que nos hable sobre esto de el artista como investigador. Bueno, en alguna ocasión me preguntaron acerca del mismo tema que me estás hablando ahorita, y yo les decía que uno de los temas más afortunados para tratarse en una obra, pero principalmente en una obra mural, es la historia. Y hay la historia de la humanidad, la historia de la literatura, la historia de la poesía, la historia de la medicina, la historia de la química, la historia de lo que quieras. De tal manera que hay temas que son más cercanos a la pintura y hay otros, en cambio, que posiblemente la pintura propia la repele. Podría ser la guerra o la miseria y el hambre. Pero según el pintor, hay quien ha pintado la miseria, la tragedia, la matanza, etcétera. Y bueno, no son temas que me gustan a mí, pero me gustan los temas de la vida. Y esos son los temas preferidos. Y están dentro del ámbito en que yo he trabajado. Por eso el mural de Copilco, aquí en la Ciudad de México, y el mural de la estación del metro Tacubaya están relacionados uno con la Fundación de México, Tenochtitlan, y el otro con la historia del arte de América y el arte del Nuevo Mundo, es decir, del arte de América y el arte de Europa. A grandes rasgos, un símbolo de cada lugar, como por ejemplo del arte rupestre de Europa, y como ese mural tiene
tiene un solo andén con dos paredes. Enfrente está la pared europea, donde habla de la pintura mural de Europa, donde está una pequeña muestra de lo que es Dordoña, Lascaux y otros, la pintura rupestre. Y enfrente está, en el mismo andén, pero enfrente está la pintura rupestre de América, pero yo puse ahí la pintura rupestre de México. Y así, en esos cantidades de metros, porque ese es un mural grandecito que tiene 1000 metros cuadrados, pude desarrollar frente a frente el arte de Europa con el arte mexicano. Y al final, porque no voy ahorita a platicar de todo el mural, al final están los pintores. Entonces, el último tramo está dedicado a Picasso, y Picasso está frente a Tamayo. Y luego le siguen para acá demás pintores, y la expresión europea frente a la expresión americana. Entonces hay un momento en que está la muerte cabalgando en un caballo, que es un fragmento de una obra de Jerónimo Bosch, y enfrente está la muerte jineteando un caballo esquelético, que es una obra de Posada. Entonces hay ciertas semejanzas y ciertas diferencias entre unas cosas y otras, y entonces es el contrapunto en ese mural, lo que está allá, lo que está acá, y a grandes rasgos diría yo que ciertos temas se adaptan muy bien para cierto tipo de pintura, y ciertos pintores adoptan en su lenguaje algunos aspectos de la historia de algo. Siempre hay una historia que contar, aún la historia de la propia pintura. Muy bien, recuerdo que la última o la penúltima vez que estuve en su estudio de la calle Bravo, maestro Gerardo, estaba haciendo una obra que le encargaron sobre la invasión norteamericana a Monterrey. Y obviamente que eso requería pues investigar, un poco de investigación histórica para no regar la verdad, para no poner cosas que no existieran en 1846 o algo por el estilo. También usted para hacer su obra investiga, pero no todos los cuadros requieren el mismo tipo de investigación. De hecho, creo que podríamos hablar de una investigación propiamente plástica, que toda obra implica, de elementos que tienen que ver con lo pictórico. Por ejemplo, el color, por ejemplo, las texturas, el soporte sobre el que se va a pintar, en fin, la técnica que va a preferir o que el tema le está pidiendo. ¿Cómo se da en su caso este proceso de investigación que acompaña al momento creativo, maestro Gerardo? Muy bien. Mira, antes quiero saludar a mis compadres, no los he saludado. Guillermo, Esther, les mando muchos besos. Y en la comadre luce muy bien, luces muy bien, comadre, estás muy bonita. Que me da un gusto saludarlos desde acá, desde esta ciudad que es siempre nuestra, la ciudad de Monterrey. Bueno, mira, ahora contestando tu pregunta, los pintores somos algo especial con relación a la investigación. Creo que nos llama más la pasión, el gusto, la realización poderosa que pueda existir en nosotros para hacer nuestros cuadros, pintar algún día obras que puedan resultar importantes para la misma historia del arte. Eso es muy necesario. Se hacen y se dicen muchas cosas, por ejemplo, de que Pablo Picasso nunca terminó de leer un libro, y decía don Alfredo Gracia, dice, pues tal vez no tenía el gusto por la lectura, dice, pero pues, ya como se lo sabía todo,
entonces ya no tenía esa necesidad. La comadre ha hecho investigaciones muy bonitas sobre diferentes aspectos del arte, de la historia del arte. Y al compadre y a mí tenemos que estar muy atentos a todas las manifestaciones del arte desde las cuevas de Lascaux y Altamira hasta pasando por el Renacimiento y por los bizantinos y llegar a los modernos y a los supermodernos y a los abstractos en fin, todas esas cuestiones las tenemos siempre muy presentes en la realización de nuestra obra, pero siempre ha existido muy esencialmente el hombre, lo que nosotros tenemos que decir a esta humanidad. Eso es lo que tenemos como más presente. Y además la poesía no es exclusiva de literatos o de gentes que escriben poesía, sino también de todos los que manifestaciones del arte tienen un sentido poético para llegar a ser obra de arte. Y esa es una de las cosas que nos interesa. Es muy difícil para una persona mantenerse de la pintura. Y entonces ese es uno de los problemas que hemos tenido más fuertes en la realización de nuestra vida. No existen los medios, sí existen, pero muchos se nos hacen muy difíciles para poder realizar lo que queremos. Pero sin embargo ahí vamos abriendo camino y vamos luchando, y en un pintor siempre hay un científico, hay también un filósofo, hay también un artista. Y todo eso, ahí vamos. Muy bien, maestro, muchas gracias. Sin duda que la obra de Esther González es una muestra clara de esto, del creador como investigador, porque tanto lo que hace con las Madonas bizantinas pues con determinadas etapas de la pintura, pero incluso la investigación sobre los materiales mismos como los procesos de fabricación de su propio papel para el grabado que hace. Bueno, es una muestra clara y además es la que expresó la idea que originalmente les decía de que se considera una investigadora de las artes visuales. Háblenos un poco de esto, maestra Esther. ¿Cómo es eso de investigadora se me hizo muy bonita la frase, investigadora en el ámbito de las artes visuales? ¿Cómo es? Pues, ahora cambiaría un poco el tema porque diría más que investigadora, sería saciar la curiosidad por el material que tengo enfrente y abarcar todas las posibilidades que me ofrecen para sacar algo adelante. No es una investigación a manera como se le ve a un nivel de estudios superiores como la universidad. Es saciar una curiosidad por algo que tienes enfrente que hay que resolver. Y por ejemplo, con respecto a esto de la pintura bizantina y lo que es un ícono, o sea, esto requiere un proceso de investigación y un proceso de reflexión, porque el ícono es una pintura que cumple una función en una sociedad determinada, en un tiempo histórico determinado, y como lo son las vírgenes, incluyendo a la nuestra, la Virgen de Guadalupe, que es un ícono, es pintura, pero es algo más que pintura. Entonces también allí, en el gusto por abordar estos temas y esta funcionalidad, hay un proceso de reflexión detrás. Eso es lo que he escuchado yo decirle en algunas entrevistas y que me parece muy interesante. ¿Qué nos puede decir sobre eso? El motivo básico de esta investigación radica en lo que me puede ofrecer la pintura. La pintura como expresión, mi pintura, mis elementos que tengo a la mano,
acá y aquí. Sí. Pero no me puedo meter más allá de estos elementos, más que hacer un estudio de las formas de aquella iconografía del siglo X, XI, XII, XIII y XIV. Hasta ahí le dejo. ¿Por qué? Porque son imágenes hieráticas, imágenes que no expresan y que no se parecen a nadie, solo son imágenes. Imágenes que están planteadas de una forma, para mí, magnífica, Sí. plásticamente hablando, y que vienen a ser básicamente un símbolo. Un símbolo, sí, exactamente. Sí. Muy bien. Bueno, me parece muy interesante esos temas. Ya para ir concluyendo esta conversación que podremos retomar en algún otro momento, quisiera preguntarles más en concreto sobre la circunstancia que estamos viviendo actualmente con esto del confinamiento por la pandemia del coronavirus. Esta circunstancia de, como decía un amigo, de autoarresto domiciliario, ha influido de alguna manera o está influyendo en lo que están actualmente haciendo en su obra, porque definitivamente está comprobado que influye en el estado de ánimo de las personas. Y no sé, quiero suponer que el estado de ánimo de los pintores también influye pues en lo que están haciendo. Puede ser temáticamente o puede ser, no sé, de muchas maneras, ¿verdad? Quisiera que abordaran este tema de cómo estamos viviendo actualmente, cada uno de ustedes, cómo están viviendo esta circunstancia tan diferente e inédita que estamos viviendo, no en Monterrey, no en México, sino en todo el mundo. Ahora me gustaría comenzar con las opiniones del maestro Gerardo Cantú. ¿Cómo le está yendo con esto, maestro? Aquí encerrado. Mira, los pintores por lo regular estamos metidos en el estudio, Claro. Muchas horas y a veces pocas horas, o tratamos es todo un lío esto de crear cuadros y pintarlos. Solamente una persona vive más pegada al caballete que yo he conocido, y es el Guillermo Cenicero. Él tiene una vocación tan definitiva para pintar desde lo que yo lo conozco, así de los primeros años, que me quedo admirado de todo lo que él hace, realiza. Es un extraordinario dibujante y maravilloso pintor, que sencillamente ya la historia se encargará de ubicarnos a los tres en un lugar que nos pueda corresponder como luchadores para realizar y vivir mejor esta vida. Vuélveme a repetir la pregunta. Sobre el encierro y si ha influido en su obra. Ya lo estaba perdiendo yo. Entonces, esta clase de encierros, ¿qué te diría? No nos lastima, cuando menos en mi caso, tanto porque estoy haciendo lo mismo que hago todos los días. A muchas otras personas no les va igual. Se ha creado una problemática difícil. Tenemos que cuidarnos, y más cuando ya estamos rucos, que sencillamente podemos correr algún peligro. Pues claro, yo trato de tener el menor temor posible a estas cuestiones, aunque es difícil. El temor es natural, la cosa el temor exagerado es el que verdaderamente lastima y hasta le quita a uno las defensas contra determinadas enfermedades. Sí, entonces, claro que sí. Yo espero que pronto, ya ahí vamos, se vaya resolviendo
esta cuestión para volver a la normalidad. No, en mí ha influido bastante positivamente desde el punto de vista de que no me ha quedado más remedio que ponerme a pintar. Y pinte, mañana, tarde y noche. A veces me desespero y voy y molesto a mi hijo para que me lleve al súper ahí todo enmascarado y con todas estas contingencias. Sí, hombre, pero pues bueno, existe la esperanza de que dentro de ya poco tiempo esto pase y ojalá y sencillamente nos sirva para que esto no vuelva a suceder, aunque lo veo muy difícil. Sí. Bueno, ahora le pido a la maestra Esther cómo le ha afectado esto o su obra no está sujeta a estas circunstancias. Yo creo que todos estamos sujetos a esto. Batallando psicológicamente. No es fácil. Puedes tener toda la libertad del mundo, pero no puedes salir a la calle. Eso sí, viene el temblor y corre para la calle. Sí. Se acaba el temblor, métete a la casa. Sí. En fin, sales, entras. Es algo extraño, pero además lo he tomado como para reflexionar un poco, para reflexionar sobre qué es lo que estamos haciendo, qué está pasando. No me dan muchas ganas de ponerme a pintar. Me pongo a dibujar, me pongo a buscar los libros que dejé empezados, me pongo a hacer otras cosas sacándole la vuelta al cuadro. Veo el cuadro, puedo estar hasta media hora viéndolo y me quedo igual y salgo y me pongo a hacer otra cosa. Es parte de esa zozobra que existe en el ser humano por lo que está pasando, aunque no vea qué pase, porque en realidad no lo ves, pero desafortunadamente tenemos amigos que se nos ha ido por este bicho. Entonces, todo duele, todo. Y aquí seguimos encerrados todo el tiempo porque somos de las personas más vulnerables que hay por la edad, pues ya lo dijo Gerardo, somos rucos. Bueno, y hay que tener cuidado y mucha paciencia y recomendarles a los demás, cuídense porque esto es cierto. Y el futuro, pues el futuro lo tienen los jóvenes y el futuro también, lo que nos queda del futuro a nosotros, nos corresponde ver que este mundo está cambiando. No hay regreso. Va a cambiar de aquí en adelante. Por fin va a haber una materia de higiene en las escuelas, cosa que no había. Por fin la alimentación se va a cuidar un poco más para permanecer más sanos. Eso es la parte buena que nos está trayendo, darnos cuenta de qué estamos haciendo nosotros, qué vamos a hacer. A grandes rasgos, es esto lo que se ve. Muy bien. Y el maestro Guillermo ya nos dijo que su pintura está interesada en los temas de la vida, no en otros, pero ¿cómo ha afectado esta circunstancia su proceso creador? ¿Lo ha afectado en los temas o en la intensidad o en la productividad? ¿Cómo le ha ido, maestro? Bueno, acostumbrado yo a trabajar a veces en espacios grandes, en dimensiones grandes, por ejemplo en los murales,
Pues aquí me puse a hacer las cosas al revés, me puse a hacer cosas pequeñas, me puse de miniaturista y entonces estaba haciendo unas especies de libros que le llaman libros de autor y en esos libros he descubierto o he estado tratando de descubrir el lenguaje de la figura humana, del cuerpo humano en pequeña escala y probando esa otra escala que digo yo que es de miniaturista. Entonces, eso me ha entretenido mucho al grado de que los días se hacen más chiquitos, no me alcanza el tiempo, ¿no? Y bueno, pues eso, y luego emprendí, pero antes de la pandemia, emprendí una etapa, por decirlo de alguna manera, una búsqueda de dialogar con los autorretratos de algunos maestros que a mí me interesan, como es el propio Modigliani, Miguel Ángel, Leonardo, el escultor francés, ¿cómo se llama? Que se parece a Gerardo Cantú, así la misma barba, la misma expresión, miren, ahí está. ¿Cómo se llama? Rodán. Entonces sí, es un retrato de todos nos parecemos porque tenemos barba. Hice un retrato de Giacometti, uno de Rodán, uno del pintor que vino a México y se emocionó con el Chuck Moll, Henry Moore. Y luego me pasé más atrás en el tiempo y estoy con ¿cómo te llamas? Picasso. No, más allá, Bruegel. Y otro, Van Gogh, pero otro del tiempo de Bruegel y Jerónimo Bosch. Y entonces eso me ocupó bastante en el sentido de que también leí acerca de su vida, pero no se va a reflejar precisamente en esos retratos que están pintados a mi manera, no como miniaturas. Y eso me ha tenido ocupado al grado de que me ha facilitado sobrellevar estas pandemias. Entonces, sí, todo lo demás es preocupante y pues de todas maneras yo le doy una cierta preferencia más al trabajo y hago como que lo otro no existe, pero sí existe. Claro. Bueno, muy bien. Pues ya ahí tienen ustedes cómo no todo ha sido negativo con esta circunstancia que estamos viviendo. A veces las cosas negativas tienen consecuencias positivas. Claro no que, sí, claro que tiene que haber detrás un pintor tan productivo como Guillermo Ceniceros, ¿verdad? Que ya sabemos que es incansable y que lo mismo lo vimos trepado pintando el mural de ciencias químicas, para el cual también hizo una investigación para poder saber qué iba a poner allí, que los mismos estudiantes se quedan apantallados cuando lo ven, porque logró hablarles de lo que ellos están estudiando. Bueno, y ahí tienen ustedes entonces cómo también esta pandemia y esta circunstancia de encierro y este aprendizaje de nuestras generaciones de manejar esta tecnología que no se nos termina de dar, todo eso ha resultado de esta circunstancia por la que estamos viviendo y que nos ha permitido encontrarnos aquí con amigos que viven en otro lado y que si no hubiera sido por esta circunstancia no estaríamos aquí platicando. Entonces yo estoy muy agradecido con ustedes por haber atendido esta invitación. Maestro Gerardo, maestro Guillermo, mis respetos, maestra Esther González, me da mucho gusto haber platicado con ustedes. Espero que se repita, como dicen. Que se refifa el FIFE. Que se refifa. Y entonces esto continuará. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego. Gracias a ti. Gracias. Humberto con H. Un abrazo. Muchas gracias. Humberto sin H. Humberto Eco.
Gracias, Humberto. Muy bien, muchas gracias.